Asociación Camino Anima Mundi presenta. Hoy vamos a sumergirnos en la sabiduría que nace de un encuentro muy especial. Se trata de la primera conversación que se registró con una figura fascinante, el hermano Lorenzo, alguien cuya sencillez, ya veréis, esconde una profundidad increíble. ¿Qué podemos descubrir en sus primeras palabras? Vamos a verlo. Bueno, pues para empezar tenemos que viajar en el tiempo. Estamos el 3 de agosto de 1666. Es la primera vez que nuestro narrador habla con el hermano Lorenzo, y en esa primera charla él le confiesa que Dios le había hecho un regalo, un favor muy singular, que fue de hecho el punto de partida de su conversión, cuando apenas tenía 18 años. Fijaos en la escena, porque es de una sencillez que desarma. Es un chaval joven mirando un árbol completamente pelado en mitad del invierno. Y mientras lo observa, pensando que dentro de poco volvería a llenarse de hojas, de flores, de vida, tiene una especie de revelación, una intuición fulminante. No es un milagro de fuegos artificiales, sino una visión, una comprensión profundísima de la providencia y del poder de Dios que lo sostiene absolutamente todo. El impacto de ese momento fue total, inmediato y para siempre. Aquella visión lo liberó por completo de las ataduras y las preocupaciones del mundo. Y lo más increíble es que encendió en él un amor por Dios tan grande que 40 años más tarde él mismo decía que ese amor no había bajado ni un poquito de intensidad. O sea, un solo instante de verdadera claridad le dio un nuevo norte a toda su vida. Pero ojo, no pensemos en un santo de estampita, perfecto desde el primer día. El propio hermano Lorenzo se describía como un sirviente bastante torpe que, literalmente, rompía todo. Esta parte de su humanidad es fundamental, porque él entró en el monasterio pensando precisamente en eso, en que tenía que pagar de alguna forma por su torpeza y sus faltas. Él iba con una idea muy clara. Su vida iba a ser un sacrificio, una penitencia para compensar todo lo que hacía mal. Se imaginaba que renunciar a las cosas de la vida sería un precio muy duro a pagar. ¿Pero qué pasó? Pues que la realidad fue una sorpresa mayúscula. En lugar de encontrar sufrimiento, lo que encontró fue una satisfacción plena, constante. Es como si Dios, en sus propias palabras, le hubiera desilusionado, pero para bien. Y a raíz de esa revelación inicial, de ese árbol desnudo, él fue desarrollando lo que sería el centro de toda su vida espiritual, un arte que iba a transformar cada segundo de su día, el arte de la presencia constante. Aquí está la clave de todo, la práctica de la presencia de Dios. Y esto no es una técnica rara ni un método complicado, es algo radicalmente sencillo. Se trata de vivir cada momento afirmando que Dios está presente, de mantener una conversación continua, familiar, cercana con Él, como si estuviera a tu lado, vamos. Para él, la idea de interrumpir este diálogo para pensar en insignificancias y tonterías era casi una ofensa. Y esto nos lanza una pregunta directa, ¿no? ¿Y si cada momento de nuestro día, incluso el más aburrido o el más rutinario, fuese en realidad una invitación abierta a continuar esa conversación? Por eso nos da una especie de guía. ¿Qué evitar y qué cultivar? Nos anima a dejar de lado las distracciones, esas devociones que van y vienen, que son superficiales, y en su lugar alimentar el alma con pensamientos grandes, elevados, acerca de Dios. La idea es que la fe no sea un simple adorno, sino el motor, el timón que dirige toda nuestra conducta. Muy bien, pero ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se consigue? Pues esta práctica de la presencia necesita una base, un cimiento sólido. Y ese cimiento es una actitud interior de fe y de entrega constante a Dios. Esta frase es oro puro. Lo resume todo. La verdadera entrega es buscar nuestra única alegría, nuestra única satisfacción en hacer su voluntad. Y ojo a esto, que es muy importante, da igual si ese camino nos lleva por el sufrimiento o por el consuelo. Para un alma que se entrega de verdad, las dos cosas son en el fondo oportunidades para amar y para confiar. Por eso mismo, cuando llegan esos momentos de sequedad, de desierto espiritual, cuando todo se vuelve aburrido, no hay que verlo como un fracaso. El hermano Lorenzo nos diría que es justo ahí donde Dios pone a prueba nuestro amor. Son ocasiones perfectas para practicar pequeños actos de entrega, para demostrar que nuestra fidelidad no va a depender de si nos sentimos bien o mal. ¿Y los pasos prácticos para este camino? Pues son 3. Primero, vigilar con atención nuestras pasiones, esas emociones que se nos mezclan en todo, hasta en las cosas más espirituales. Segundo, tener un deseo de verdad, sincero, de servir a Dios. Y tercero, estar abiertos, receptivos, para coger la luz que Él nos va a dar, para que veamos las cosas con claridad. A ver, podríamos pensar que todo esto es una sabiduría de hace siglos, un poco anticuada, pero es que su relevancia para nuestro mundo de hoy es asombrosa. Vamos a ver cómo esta enseñanza nos puede ofrecer un poco de serenidad en medio de todo nuestro caos.
Él, como nosotros, escuchaba cada día noticias sobre las miserias y los pecados del mundo. Le llegaba información constantemente. Pero su reacción era muy distinta a la nuestra. Él no se sorprendía ni se angustiaba demasiado. De hecho, casi le sorprendía que no hubiese más maldad en el mundo. Su secreto era una confianza radical, absoluta. Él rezaba por los demás, claro, pero no se dejaba aplastar por la preocupación. ¿Y por qué? Porque estaba convencido de que Dios tenía el poder de arreglar cualquier mal en el momento justo y preciso. Y esa confianza lo liberaba de cargar con un peso que en realidad no le correspondía. Entonces, si tuviéramos que resumir las ideas clave de esta primera conversación, serían estas. Primero, una sola visión, una intuición profunda te puede cambiar la vida para siempre. Segundo, cada instante, por muy normal que sea, es una puerta abierta a la presencia de Dios. Tercero, la paz de verdad no está en las circunstancias externas, sino en la entrega total. Y por último, la fe es como un ancla que nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor se tambalea. Y todo esto al final nos deja con una pregunta para que cada cual se la lleve a casa. El hermano Lorenzo encontró una revelación en un árbol desnudo. ¿Qué situaciones en nuestra vida, que a lo mejor ahora mismo vemos vacías, difíciles, como un árbol sin hojas, podrían estar en realidad esperando para revelarnos su profunda promesa de vida y de providencia? Si esta reflexión sobre la sabiduría del hermano Lorenzo ha resonado de alguna manera, se ha despertado curiosidad o ganas de profundizar más en estas ideas, pues nos encantaría saberlo. Invitamos a compartir cualquier pensamiento o cualquier pregunta que haya surgido. Se puede escribir a quiero@caminoanimamundi.org. Será un placer, de verdad, continuar la conversación.